Mi nombre es Sofía Alvarado Marenco y en este video le voy a hablar sobre el nervio trigémino y cada una de las ramas que los componen. El nervio trigémino o nervio trigeminal, también conocido como quinto par craneal, es un nervio craneal mixto, cuenta con una porción sensitiva y una porción motora. Su territorio de inervación es en la región anterior de la cara, región orbitaria, región maxilar, región mandibular, excepto por el ángulo de la mandíbula y en la cara posterior del cuero cabelludo. Tiene como origen real en estos cuatro núcleos, tres sensitivos y un motor. Los tres sensitivos son el núcleo mesencefálico, núcleo sensitivo principal, núcleo bulboespinal y el motor, que es el núcleo motor del trigémino o masticador. Como origen aparente tenemos en la cara anterior protuberancial, donde nos da una raíz motora que, como podemos ver, es la más finita, que esta tiene como función inervar los músculos de la masticación, y su raíz sensitiva, que es la más anchita, que tiene como función inervar la cara y la mitad anterior de la cabeza, también como transmitir información sensitiva del cerebro a la cara. Después de un trayecto hacia adelante y hacia abajo, se asienta en el peñasco en una depresión en donde la raíz sensitiva se ensancha para formar el ganglio de Gasser, donde salen las tres ramas principales sensitivas: nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. Hablaremos sobre cada una de ellas. El nervio oftálmico es la asta superior. Trae su salida por la fisura orbitaria superior, penetra en la cavidad orbitaria y se divide en los siguientes ramos: una colateral, que es la meningia recurrente antes de entrar a la hendidura, y tres nervios terminales: el nervio frontal, nervio lagrimal y el nervio nasal o nasociliar. Hablaremos cada una de ellas. El nervio frontal inerva al párpado superior, incluyendo la conjuntiva, seno frontal, la frente, cuero cabelludo hasta la sutura coronal, y va por debajo del techo de la órbita, y nos da dos ramas: el nervio supraorbitario, que inerva parte medial y lateral, y el supratroquial. El nervio lagrimal va a la glándula lagrimal sensitivo, inerva la piel de la parte externa del párpado superior, la conjuntiva, el sarco de la glándula lagrimal. El nervio nasal o nasociliar se une al ganglio ciliar, donde nos da los nervios ciliares largos y cortos, que inerva el globo ocular. También nos da el nervio infratroquial o nervio nasal externo, que inerva la piel del dorso de la nariz y la comisura interna del ojo. Los nervios etmoidales anterior y posterior, que inerva la parte anterior del etmoide, parte del septo y la parte lateral de la cavidad nasal, parte del hueso nasal y la punta del ala de la nariz. En su trayecto, la rama oftálmica nace del ganglio de Gasser. En la parte superior tiene un trayecto anterior y ascendente, penetra la hendidura efenoidal, o sea que entra a las mayores y menores de efenoide. Se encuentra en esta hendidura y por ahí pasa el nervio oftálmico. Luego de pasar por la hendidura entra a la órbita y va a dar a sus ramas terminales. Trayecto. Sale la parte media del ganglio de Gasser, se divide y penetra en el agujero redondo mayor. Antes de entrar en el agujero redondo mayor da un ramo meningio, luego pasa y va a la fosa pterigopalatina, donde se une con el ganglio pterigopalatino. Este nervio sigue avanzando hacia adelante recorriendo el surco infraorbitario, convertido en canal infraorbitario al salir al agujero infraorbitario. Nos va a dar 5 ramas colaterales. En ella está la rama meningia, que inerva la fosa craneal media y posterior; rama infraorbitaria, que nos da 3 ramas, que es la rama palpebral inferior, rama nasal, rama labial superior. Tenemos la rama cigomática, que esta se derivan 2 ramas, que da la rama cigomático facial, rama cigomático temporal.
Tenemos la rama alveolar superior que da 3 ramas: nervio alveolar anterior, nervio alveolar medio, nervio alveolar posterior, y la rama pterigopalatina que da 4 ramas: el ramo orbitario, ramo palatino mayor y menor, ramo nasal superior y posterior, ramo faríngeo. Y como sus ramas terminales tenemos la rama palpebral, nasal, labial superior. El nervio mandibular es la tercera asta del nervio trigémino y es la inferior. Es la rama más gruesa y voluminosa del nervio trigémino. Es un nervio mixto. La función de ambas raíces ocurre a nivel del agujero oval, plexo de Giraldi o de Santorini, para ir como un tronco común. En el territorio funcional recoge sensibilidad del pie de región temporal, mejilla y mentón, en la mucosa bucal, encías mandibulares y cara interna de la mejilla, labio inferior, lengua anterior, dientes inferiores y mandíbula. En su nervio motor inerva los músculos de la masticación, que estos son tensor del velo del paladar, tensor del tímpano, el miloideo, vientre anterior del digástrico. En su recorrido tenemos que el nervio mandibular atraviesa el agujero oval que está detrás de la lámina pterigoidea lateral. Temporomaceterino y profunda media se dirigen lateralmente por encima del borde superior del pterigoideo lateral y llegan hasta la fosa temporal. El temporal bucal pasa entre las dos cabezas del pterigoideo bucal. Atraviesa 3 regiones: primero la fosa craneal media, luego el foramen oval y luego la porción cigomática, y pasa entre los músculos pterigoideos. Nos va a dar 4 ramos colaterales y 2 terminales. Vamos a hablar cada uno de ellos. En el nervio meningio recurrente, después que sale del agujero oval, este regresa y entra en el agujero redondo mayor y se divide en 2 ramas: anterior, que se une en el ramo meningio del núcleo maxilar; 2 posterior, que va a terminar en las encías mastoideas. Como ramo externo tenemos el temporobucal, temporal profundo anterior, que es el bucal, temporomacetérico, temporal profundo posterior y temporal profundo medio. En su ramo interno tenemos el nervio pterigoideo interno medial, que atraviesa el ganglio óptico y luego empieza a separarse de la rama mandibular, dando varias ramas: una rama para el músculo tensor del velo del paladar, una rama para el músculo tensor del martillo y una rama para la cara profunda del músculo pterigoideo interno. En su ramo posterior tenemos que una forma un ojal por donde pasa la arteria meningia media, que alcanza la región de la ATM. Cuello del cóndilo bordea y queda en la profundidad de la región maceterina. Da ramo a la región temporal, a la región anterior del pabellón auricular y región parotidia. En sus ramos terminales tenemos al nervio alveolar o dentario inferior. Es el más voluminoso, va por el espacio intericoideo hacia abajo y delante hasta llegar al conducto alveolar o foramen alveolar. Va a dar 2 ramas: la anastomótica, que es para el nervio lingual, el ramo miloideo para el músculo del mismo nombre, y en esta da 2 terminales: la mentoniana e incisivo. Como última rama terminal tenemos al nervio lingual, que es más delgado, es sensitivo y va por el espacio intertrigoideo hasta que llega a la región lateral de la lengua.